Luego de la batalla contra Broly, Goku, Vegeta y Broly se encontraban entrenando en el planeta de Bills. El objetivo era que Broly pudiera controlar sus poderes. Goku lo apoyaba ayudándolo a elevar su ki, pero sin que este se descontrolara. Broly lo intentaría, pero como de costumbre su ki explotaría de manera excesiva. «Tranquilo, Broly, más despacio», diría Goku. «Tienes que elevar tu ki sin perder el control». «Lo siento, es que me dejo llevar», diría Broly. «Está bien, pronto lo dominarás», diría Goku. «Broly debe de hacer ejercicios de meditación para lograr controlar su ki. Si su mente no está en paz, jamás podrá hacerlo», diría Vegeta. «Sí, supongo que tienes razón», diría Goku. «Señor Broly, el señor Goku tiene razón», diría Whis. «Usted tiene poder de sobra. Lo que le falta es dominio mental». «Lo entiendo. Es que se me hace muy difícil. Son muchos cambios en poco tiempo», diría Broly. «Ya sé, tengamos una pelea», diría Goku. «Kakaroto, esa es una muy mala idea». «Vamos, nos fusionaremos de nuevo», diría Goku. «No pienso fusionarme contigo nunca más», diría Vegeta. «Vamos, Vegeta, siempre dices lo mismo y terminamos fusionados», diría Goku. «Es cierto, ustedes se fusionaron, pero no pude verlo», diría Broly. «Porque nos fusionamos en otro sitio. De lo contrario, no nos habrías dado el tiempo necesario para hacerlo», diría Goku. «Se trata de realizar una danza. Por lo tanto, necesitamos estar apartados para no recibir ataques durante ese tiempo». Goku comenzaría a realizar la danza de la fusión para demostrarle a Broly cómo era. «Oye, ¿acaso quieres fusionarte con él?», diría Vegeta. «¿Para qué se lo estás enseñando?». «Solo para que lo sepa», diría Goku. Broly comenzaría a repetir los pasos de la fusión. Parecía entenderlo más fácil de lo que los demás esperaban. «¿Lo ves, Vegeta? Aprende más rápido que tú», diría Goku. «Cierra la boca, insecto», diría Vegeta de mal humor. «Tengo una idea, señor Goku. ¿Por qué no se fusiona con Broly?», diría Whis. «¿Para qué?», diría Goku. «Oye, ¿acaso quieres que el universo explote?», diría Bills al llegar. «No es para tanto. Cuando se fusionan, comparten recuerdos por un momento. De esa manera, Broly podrá pelear fusionado con Goku y lo entenderá más fácil», diría Whis. «Vaya, Whis, eres muy inteligente», diría Goku. «Son Saiyajins después de todo, así que imagino que pueden hacerlo», diría Vegeta. «Pero son diferentes», diría Bills. «No importa, Vegeta es más pequeño y aún así pudimos fusionarnos», diría Goku. «Ten cuidado con el uso de tus palabras, Kakaroto», diría Vegeta de mal humor. «Como sea, Broly, lo ponemos a prueba», diría Goku. «Claro, me encantaría», diría Broly. «Todo sea por mejorar». «Whis, de verdad creo que esto es una mala idea», diría Bills. «No se preocupe, yo lo supervisaré», diría Whis. «Solo va a salir algo aún más tonto que los dos separados», diría Vegeta. Finalmente Goku y Broly harían los pasos de la fusión. Esta resultaría, pero con algo curioso. El resultado era el mismo Goku. Se veía exactamente igual con su uniforme. El único cambio era que se veía ligeramente más grande. «Kakaroto», diría Vegeta confundido. «Vaya, esto es nuevo», diría Whis. Goku se observaba, sintiéndose muy extraño. «¿En dónde está Broly?», diría Bills. «Aquí estoy», diría Goku. «Eso creo». «No puede ser. Sigue siendo tú, Kakaroto», diría Vegeta. «Estamos fusionados, pero es extraño», diría Goku. «Es como si Broly fuera parte de mí». «En efecto, más que fusionarse con Broly, solo lo asimiló», diría Whis. «¿Es eso posible?», diría Goku. «Ahora que lo pienso, Piccolo hizo lo mismo con un Namekiano», diría Vegeta. «¿Piccolo hace esas cosas?», diría Goku. «Asimilarlo, idiota. No pienses en cochinadas», diría Vegeta. «Demonios, pareces más tonto de lo normal». «Esto es raro», diría Goku. «Me siento como Goku, pero tengo recuerdos de Broly. Veamos qué pasó con su poder», diría Whis.
Whis se lanzaría hacia Goku con un poderoso golpe en su estómago, dejándolo de rodillas. ¿Qué haces, idiota?, diría Goku furioso. ¿Cómo dijo?, diría Whis seriamente. Ese es Broly hablando por él, diría Vegeta. Miserable, eso me dolió, diría Goku. Goku explotaría su ki más allá de sus límites. No se había transformado, sin embargo demostraba un gran poder. ¿Qué clase de energía es esa?, diría Bills. Es la energía de Broly, diría Vegeta. Goku atacaría con todo a Whis. El ángel esquivaría cada uno de los ataques como si nada. De todas maneras, sabía que Goku representaba un gran peligro por su gran poder fuera de control. Señor Goku, ¿puede escucharme?, diría Whis. Goku abriría su boca lanzando un gran rayo de ki. Whis lo sostendría con su mano soportándolo. Kakaroto nunca ataca con la boca, diría Vegeta. Sabía que esto era una mala idea, diría Bills. Supongo que no tengo opción, diría Whis. Whis aparecería detrás de Goku y con un simple golpe lo desmayaría. Goku caería al suelo sin responder. Parece que Broly le propina toda esa violencia, diría Whis. Tendremos que esperar a que termine la fusión. Solo serán 30 minutos, diría Vegeta. Momentos más tarde, Goku despertaría, aunque con un fuerte dolor de cabeza. Vaya, aún faltan 10 minutos para que la fusión termine, diría Whis. Ay, ¿qué me pasó?, diría Goku. ¿Por qué me siento tan mal? El entorno seguía vibrando con la residual energía del combate. Goku se levantaba lentamente, con una mano en la frente, sintiendo el peso de la fusión que aún perduraba. Whis y Vegeta la observaban atentamente, mientras Bills mantenía su distancia con cierta inquietud. «Broly, ¿estás ahí?», preguntaría Goku casi susurrando. «Sí, estoy aquí», diría la voz de Broly que resonaba en la mente de Goku, como un eco distante pero presente. «No sé cómo describirlo. Es como si fuéramos uno, pero sigo siendo yo mismo». «Es extraño, pero no es desagradable», respondería Goku. «Siento tu fuerza y tu rabia, pero también tu confusión. Tenemos que controlar esto antes de que causemos un verdadero desastre». Vegeta se cruzaría de brazos frunciendo el ceño. «¿Cómo te sientes, Kakaroto? Puedes manejarlo», diría Vegeta. «Creo que sí, Vegeta», diría Goku. «Solo necesito concentrarme más y mantener la calma. Broly, vamos a intentarlo juntos. Respira profundamente y relájate». «¿Por qué habla con Broly si están fusionados?», diría Bills. «Oh cielos, la fusión fue particional», diría Whis. «¿Eso qué quiere decir?», diría Vegeta. «Que no fue total», diría Whis. «Esa parte la entendí», diría Vegeta. «Entonces, ¿para qué pregunta?», diría Whis. Goku cerraría los ojos y comenzaría a respirar profundamente, tratando de encontrar un equilibrio dentro de sí mismo. La energía alrededor de Goku comenzaría a estabilizarse, aunque aún emanaba una inmensa presión. Whis observaba con interés. «Parece que están empezando a encontrar un equilibrio. Esta fusión es diferente a cualquier otra que hayamos visto antes. Es más una simbiosis que una verdadera fusión», diría Whis. «Whis, ¿qué sucede si no logran controlarlo?», diría Bills aún más preocupado. «Bueno, señor Bills, siempre puedo intervenir nuevamente, pero la fusión está a punto de terminar», diría Whis. El tiempo pasaba lentamente mientras Goku y Broly trabajaban en sintonía, tratando de controlar su poder compartido. La tensión en el aire era palpable, pero poco a poco la energía se calmaba. Finalmente, después de lo que había parecido una eternidad. «El tiempo ya pasó», diría Goku. «La fusión debió de haber terminado». «No tiene sentido», diría Vegeta. «¿Por qué sigo fusionado?», diría Goku. «Vaya, creo que debería de averiguar el origen de esta fusión», diría Whis. «Solo la conozco por ustedes dos, además de Goten y Trunks». «Eso no es posible. La persona que me enseñó la fusión ya no existe», diría Goku. «Si está muerto, puedes verlo en el más allá», diría Bills. «Ese es el tema», diría Goku. «Aprendí la fusión en el más allá mientras estaba muerto. La persona que me lo enseñó estaba muerta, pero la última vez que lo fui a visitar, Enma Daio-sama lo había reencarnado». «Maldición, mira si nos quedábamos así para siempre», diría Vegeta.
Tuve mucha suerte. Algo salió mal con la fusión, pero no fueron los pasos, diría Goku. De todas maneras no me molesta. Me siento bien con Broly dentro de mí. Eso sí que sonó muy mal, diría Vegeta. Oye, diría Goku, ¿acaso quieres que te golpee? La calma en Goku había desaparecido por completo. Señor Vegeta, en un momento como este lo mejor que puede hacer es cerrar la boca, diría Whis. Lo siento, creo que estoy algo sensible. Claro, es Broly dentro de ti, diría Bills. Ahora sabes cómo se siente ser él. Broly hacía un gran esfuerzo por no perder el control, diría Goku. Lo que no sé es cómo terminar con la fusión. Creo que será mejor ir con Kaiosama. Goku sin previo aviso usaría la teletransportación y se iría de allí. No puede ser tan tonto de irse así nada más, diría Vegeta molesto. Esto no está nada bien. Goku y Broly en un solo cuerpo es un problema, diría Bills. El poder de ambos, el temperamento de Broly y la estupidez de Goku son ingredientes para la destrucción. Supongo que habrá que vigilarlo, diría Whis. Goku llegaría al planeta de Kaiosama. Este hablaría con él sobre lo que había pasado. Necesitaba terminar con la fusión como sea. Vaya, nunca había escuchado algo como eso, diría Kaiosama. Entonces, además de Goku, también eres Broly. Sí, somos las dos mismas personas, diría Goku. Aunque me identifico como Goku, siento la voz de Broly dentro de mi cabeza, pero es como si yo me hablara a mí mismo. Esto sí que es extraño, diría Kaiosama. Kaiosama, dame algún consejo. No puedo estar así, diría Goku. Además, estoy cargando con el temperamento de Broly. Lo siento, Goku, pero la técnica de la fusión es algo que me sobrepasa, diría Kaiosama. Es una técnica diseñada hace millones de años. Es un milagro que alguien te la haya enseñado. Vamos, no seas tan inútil, diría Goku molesto. Goku, levantaría la voz Kaiosama dándole a entender que se estaba sobrepasando. Lo siento, se me hace realmente difícil manejarlo, diría Goku. Tengo que irme. Goku se iría de allí, se teletransportaría a un planeta lejano, trataría de quedarse solo mientras pensaba en cómo solucionar su problema. No puedo seguir así mucho tiempo. Necesitamos nuestra individualidad, diría Goku. Demonios, tengo que sacarme a Broly de alguna manera, pero eso me pone de muy mal humor. Goku explotaría su ki a través de la ira. Trataba de concentrarse siendo consciente de que tenía un problema, pero se le hacía realmente difícil lograrlo. Este trataría de calmarse aunque estaba con la respiración muy agitada. Cielos, es demasiado difícil, diría Goku. Goku lograría ver los recuerdos de Broly, cómo era de niño y por todo lo que había pasado. Aquello lo haría perder el control, volvería a explotar su ki destruyendo una gran zona a su alrededor. Por otro lado, Whis había dado con su presencia. El ki de Goku era tan fuerte que se podía sentir desde el planeta de Bills. Te dije que no era una buena idea, diría Bills. Lo sé, pero ahora no es momento de buscar culpables, sino soluciones, diría Whis. Hay que separar a Goku y Broly antes de que suceda algo grave. Sea como sea, tenemos que darnos prisa. Kakaroto en ese estado es una bomba de tiempo, diría Vegeta. Podría ser peligroso para el universo entero. Goku respiraba pesadamente, tratando de calmar el tumulto interno mientras veía la devastación causada por su explosión de ki. A lo lejos, Whis, Bills y Vegeta aparecían en el cielo con expresiones de preocupación y urgencia. Whis aterrizaba suavemente cerca de Goku, observándolo con una mezcla de curiosidad y seriedad. Señor Goku, debe calmarse, diría Whis con una voz tranquila pero firme. Es más fácil decirlo que hacerlo, respondería Goku con su voz mezclada con la de Broly. Siento la rabia y la confusión de Broly como si fueran mías. Necesito ayuda para controlarlo. Entiendo su situación, señor Goku, diría Whis, pero necesitamos encontrar una manera de separar sus esencias antes de que causen un daño irreparable. Whis y Vegeta se acercarían, con Vegeta cruzado de brazos y mirando a Goku con una expresión de preocupación. Kakaroto, ¿cómo te sientes ahora?, preguntaría Vegeta. Siento que estoy perdiendo el control, Vegeta,
respondería Goku con tensión. La ira de Broly es abrumadora, y aunque estoy tratando de calmarme, es como luchar contra una tormenta. Entonces tenemos que actuar rápido, diría Bills. No podemos permitir que esta fusión persista. Hay una posibilidad, diría Whis pensativamente. Podemos intentar contactar con los Supremos Kaioshins. Ellos tienen un conocimiento profundo de las técnicas antiguas y podrían tener una solución. Vale la pena intentarlo, diría Goku asintiendo con determinación. Llévame con ellos, Whis. Whis levantaría su báculo, creando un portal que los teletransportaba instantáneamente al reino de los Supremos Kaioshins. Al llegar eran recibidos por el Kaioshin, el anciano Kaioshin y Kibito, quienes observaban a Goku con gran interés. Vaya, esta es una situación única, diría el anciano Kaioshin. Nunca había visto una fusión como esta. Necesito tu ayuda, diría Goku con una voz temblando ligeramente. Estamos atrapados en esta fusión y necesitamos ser separados. El Kaioshin daría algunos pasos hacia atrás, sentía la hostilidad en Goku, aunque fuese controlada. Estaba a nada de reaccionar. El anciano Kaioshin se rascaba la pera pensativamente. La fusión a través de la danza Metamoru es temporal. Debería de haber terminado hace tiempo, pero parece que algo ha estado interfiriendo, diría el anciano Kaioshin. Vaya, no nos habíamos dado cuenta, diría Bills con sarcasmo. Por eso estamos aquí. Mejor di algo inteligente antes de que te encierren esa espada de nuevo. ¿Encerraste al anciano Kaioshin en la espada Z? Diría Goku desconcertado. Sí, lo hice porque ese bueno para nada no dejaba de abrir la boca, diría Bills. ¿Te das cuenta de todos los problemas en los que metiste a los Kaios por su ausencia? Diría Goku seriamente. Goku comenzaría a respirar con fuerza. Estás por perder el control de nuevo, diría el anciano Kaioshin. Lo sé, diría Goku. Habría preferido no escuchar eso. Señor Bills, llámese al silencio, diría Whis seriamente. Podría ayudarnos a revertirla. Podría intentarlo, diría el anciano Kaioshin. Pero necesitaré preparar un ritual especial. Requerirá tiempo y concentración. Entonces empecemos de inmediato, diría Goku con su voz llena de urgencia. No sé cuánto tiempo más podré mantenerme bajo control. Mientras el anciano Kaioshin comenzaba con los preparativos para el ritual, Goku se sentaba en una posición de meditación, tratando de encontrar un poco de paz en su interior. Vegeta, Bills y Whis observaban, listos para intervenir si las cosas se salían de control. Esta es una situación muy delicada, diría Whis. La energía de Goku y Broly combinadas es inmensa, y cualquier error podría tener consecuencias desastrosas. Después de un tiempo, el anciano Kaioshin estaba listo. Goku, necesito que te concentres y sigas mis instrucciones al pie de la letra, diría el anciano Kaioshin. Goku asintió cerrando los ojos y respirando profundamente. El anciano Kaioshin comenzaba a recitar un antiguo encantamiento. Sus palabras resonaban en el aire. Goku sentía una extraña vibración dentro de él, como si algo estuviera tratando de desatarse. La energía dentro de ti está empezando a separarse, diría el anciano Kaioshin. Debes de mantener la calma y permitir que este proceso continúe. Goku sentía la presencia de Broly desvaneciéndose gradualmente, pero la resistencia era feroz. Broly, aunque sin querer, estaba luchando contra la separación. Su poder desbordante y salvaje trataba de mantener la fusión intacta. No, quiero perder el control, murmuraba Goku mientras mantenía sus ojos apretados con esfuerzo. ¡Kakaroto, concéntrate!, gritaría Vegeta. ¡No dejes que te domine! Con un gran último esfuerzo, Goku gritaría mientras una luz brillante lo envolvía. La energía explosiva llenaba el área, haciendo que todos se cubrieran los ojos. Cuando la luz se desvanecía, Goku y Broly estaban en pie, separados una vez más. Ambos respiraban pesadamente, mirando al alrededor con asombro y alivio. «¡Lo logramos!», diría Goku cayendo de rodillas por el agotamiento. «¡Estamos separados!». Pero el que estaba hablando era el cuerpo de Broly. «Vaya, eso fue intenso», diría Broly también exhausto.
Gracias a todos por la ayuda. Broly no se había dado cuenta de que estaba en el cuerpo de Goku. Vaya, eso sí que no me lo esperaba, diría Whis. Goku y Broly se observarían entre sí, ambos se verían a sí mismos. ¿Por qué tengo un doble? Dirían Goku y Broly al mismo tiempo. ¡Idiotas! ¡Cambiaron de cuerpos!, diría Vegeta. ¿Cómo que cambiamos de cuerpos?, diría Goku. Kakaroto, no es difícil de entender, diría Vegeta. Ustedes dos terminaron la fusión, pero cambiaron de cuerpos, diría Whis. Maldición, tenemos que regresar a la normalidad, diría Goku. Lo único que se me ocurre es que regresen con la fusión, diría el anciano Kaioshin. Oye, no estarás haciendo experimentos con ellos, diría Bills. Claro que no, solo quiero probar algo, diría el anciano Kaioshin. Eso es hacer un experimento, diría Bills. Supongo que es la única manera de solucionarlo, diría Goku. No puede ser, tiene que haber alguna manera de colocar sus almas a sus cuerpos, diría Vegeta. Pues no tengo conocimientos para hacerlo, diría Whis, así que lo mejor será que se fusionen de nuevo. Cielos, no sé si podré con este cuerpo, es muy grande, diría Goku. Mira estos dedos. Broly, ¿cómo haces para limpiarte? ¿Para limpiarme qué?, diría Broly. Goku quedaría en silencio por unos momentos. ¡Qué asco!, diría Vegeta. No importa, hagamos la fusión de nuevo, diría Goku. De esa manera, Goku y Broly deberían de tratar de fusionarse de nuevo. Realizarían nuevamente la danza y la fusión se llevaría a cabo, pero esta vez el resultado sería Broly. Esto se va a poner cada vez peor, diría Bills. ¿Acaso nos escuchan?, diría Whis. Ustedes, diría Broly al dar algunos pasos hacia atrás. ¿Eres Broly o eres Kakaroto?, diría Vegeta. No se me acerquen, solo quieren dañarme, diría Broly. Broly elevaría su ki y saldría huyendo de allí. Tiene que ser una broma, diría Vegeta. Sucedió lo mismo que antes, pero ahora es Broly el que prevalece, diría Bills. Por algún motivo, el miedo del señor Goku por no perder el control lo convirtió en un miedo sin sentido a los demás, diría Whis. Lo único que faltaba, ahora tienen ansiedad social, diría Vegeta. ¿Qué hacemos ahora? Mientras la nueva fusión de Broly y Goku huía, Whis, Bills y Vegeta observaban con creciente preocupación. La situación se había vuelto más complicada y debían de encontrar una solución rápida antes de que el poder de Broly y Goku desatara una destrucción incontrolable. Tenemos que detenerlo antes de que cause más daños, diría Vegeta preparándose para volar tras Broly. Calma, Vegeta, intervendría Whis. No debemos actuar precipitadamente. Si Broly se siente acorralado, podría volverse aún más peligroso. Yo lo vi como un miedoso, diría Vegeta. Y el miedo puede generar violencia como mecanismo de defensa, diría Whis. Entonces, ¿qué propones, Whis?, preguntaría Bills claramente frustrado. Necesitamos un enfoque más estratégico, respondería Whis. Primero, debemos entender cómo esta confusión mental está afectando sus habilidades y comportamientos, y para eso deberíamos intentar contactar con alguien que tenga una conexión emocional fuerte con ambos. ¿Quién podría ser?, preguntaría Vegeta bajando ligeramente la guardia. Podríamos usar a Milk, ese vínculo emocional podría traerlo en sí, diría Whis. No, eso no servirá de nada. El único vínculo emocional que necesita soy yo, diría Vegeta. Todos observarían a Vegeta con gran confusión. Vegeta se sonrojaría. ¡Ay, no me miren con esa cara! Soy el eterno rival de Kakaroto. Eso será más que suficiente, diría Vegeta. Suena muy mal, no lo apruebo, diría Bills. De todas maneras, deberíamos de hacer algo. Esta situación se complica aún más, diría Whis. Yo investigaré qué puede estar pasando. Quizás encuentre a alguien que sepa de esa danza, diría el anciano Kaioshin. Sagrado antepasado, ¿estás seguro? No podemos cometer más errores, diría el Kaioshin. No seas irrespetuoso. Soy alguien sabio, sé lo que digo, diría el anciano Kaioshin. Sí, ¿cómo no?, diría Bills.
Broly se iría del planeta sagrado, llegaría a otro planeta desolado para estar a solas, sufría de un gran pánico. A diferencia de la fusión anterior, esta vez experimentaba una gran ansiedad con miedo a destruirlo todo. No puede ser, todo está mal. Voy a romper algo por accidente, diría Broly. Broly estornudaría y por accidente lanzaría una bola de ki que destruiría un árbol. ¡Ay, eso estuvo mal!, diría Broly. Mejor me quedaré aquí, solo. Broly estaba realmente atormentado. En su mente escuchaba la voz de Goku que le decía que debía de controlarse, pero eso solo lo alteraba más y le provocaba más ansiedad. Momentos más tarde, nuestros amigos llegarían a aquel planeta. Vegeta se acercaría a él. Broly, ven con nosotros. Vamos a ayudarte, diría Vegeta. Broly quedaría en shock. Déjame, solo no quiero hacerle daño a nadie, diría Broly. No le vas a hacer daño a nadie, insecto. Solo te vamos a ayudar, así que deja de llorar y ven, diría Vegeta. No te creo, diría Broly. Quieren matarme porque me ven como un peligro. Es eso. Fue mala idea dejar que Vegeta hable, diría Bills. Whis, ve tú. ¿Por qué no va usted?, diría Whis. ¿Quieres que el dios de la destrucción le dé la seguridad de que no lo va a destruir?, diría Bills. Eso tiene sentido, diría Whis. Whis trataría de tomar mediación, pero la cosa no era fácil. Broly estaba cada vez más aterrado. Tras esto, Broly por la defensa propia estallaría su ki elevando su poder al máximo. Tomaría distancia y se pondría en guardia. ¿Cómo se te ocurra tocarme? Me las pagarás, diría Broly. Cielos, esto se pondrá más difícil de lo que esperaba, diría Whis. Broly se arrojaría con todo hacia Whis. Llegaría con un fuerte golpe de puño. El ángel sostendría el ataque con una sola mano, casi sin esfuerzo. Aún así, se generaría una gran corriente de energía que expulsaría lejos a Vegeta y Bills. ¡El poder de este tonto es enorme!, diría Vegeta. ¡Maldición! Si no solucionamos esto, de verdad que tendré que destruirlo, diría Bills. Señor Broly, no quiero hacerle daño, como usted puede ver, y no he sido el atacante, diría Whis. No me importa, diría Broly. Broly atacaría con todo sin detener uno solo de sus golpes. De todas formas, Whis los bloqueaba a todos. El cielo rugía ante el gran poder de Broly siendo contenido por el ángel, pero de todas maneras la situación estaba lejos de solucionarse. Si no encontraban una manera de separarlos, podrían destruir la galaxia entera con sus excesivos poderes. Broly, ya basta, diría Whis. Whis golpearía con el filo de su mano justo en el cuello de Broly. Este caería al suelo desmayado. Luego Bills llegaría a él. Ya me cansé de esto. Tiene que ser destruido, diría Bills. Mientras Broly caía al suelo desmayado, un silencio tenso envolvía el planeta desolado. Vegeta, Whis y Bills observaban con rostros sombríos. El poder de Broly y Goku combinados representaba una amenaza incontrolable. Y aunque Bills parecía decidido a destruir la fusión, Whis no estaba dispuesto a permitir que todo terminara de esa manera. No podemos simplemente destruirlo, señor Bills, diría Whis con firmeza. Hay otras opciones que aún no hemos explorado. ¿Otras opciones?, respondería Bills levantando una ceja. Hasta ahora, todas tus ideas solo han empeorado la situación. Whis miraría a Bills con calma. Sé que parece así, pero tenemos que considerar todos los ángulos antes de tomar una decisión tan drástica. Vegeta, que había estado observando en silencio, finalmente intervino. Whis tiene razón. Kakaroto sigue ahí dentro, y no podemos rendirnos tan fácilmente, diría Vegeta. Eso no sería honorable. ¿Y qué sugieres?, respondería Bills con impaciencia. Esperar a que despierte y destruya todo a su alrededor. No, diría Whis. Solo debemos de ayudarlo. El anciano Kaioshin llegaría. Había descubierto algo interesante. Ya sé qué fue lo que pasó, diría el anciano Kaioshin. Espero que no vengas con otro de tus inventos, diría Bills seriamente. Lo que sucede es que Goku no estaba del todo informado de cómo es la danza de la fusión, diría el anciano Kaioshin. Pero si la hemos realizado en más de una ocasión, ¿qué fue lo que cambió?, diría Vegeta. Para hacer la danza de la fusión,
tienen que tener el mismo ki al momento de realizarla. No solo eso, deben de ser de la misma raza, diría el anciano Kaioshin. Y eso fue lo que siempre hicimos, diría Vegeta. Pero también hay otro requisito que deben de tener en cuenta para hacerlo. Solo que ustedes no lo sabían, y lo hicieron porque los eventos se dieron así, diría el anciano Kaioshin. Puede decirlo de una vez por todas. Se toma demasiado tiempo, diría Bills. La fusión debe de ser realizada con la misma intención. Ambos seres deben de tener el mismo motivo para hacerla, diría el anciano Kaioshin. Eso no tiene sentido, si ambos tenían la misma intención, diría Bills. No, el anciano tiene razón, diría Vegeta. Kakaroto y Broly no tenían la misma intención. ¿De qué hablas? diría Bills. Goku quería fusionarse con Broly para enseñarle algo, y Broly para aprender eso. Vegeta tiene razón, ese es el punto, diría Whis. Uno quería aprender, y el otro quería enseñar. ¿Qué? diría Bills. Eso mismo, aunque el objetivo común sea el mismo, la meta era diferente, diría el anciano Kaioshin. Uno quería enseñar y el otro aprender. Por eso sucedió la crisis. Goku predominó y luego fue Broly. Entonces tenemos que separarlos y volverlos a unir, diría Bills. Para volver a separarlos. Sí, si se fusionan con el mismo objetivo será lo mejor, diría el anciano Kaioshin. Entonces eso haremos, diría Bills. Horas más tarde, Broly despertaría. Se encontraba en el planeta de Bills. No puede ser. Me engañaron, diría Broly. Tengo que salir de aquí antes de que me hagan algo. Broly saldría volando por la ventana, pero Whis lo interceptaría. De un golpe, Broly impactaría contra el suelo con un gran dolor. Luego de eso, se levanta con dificultad. ¡Maldición!, diría Broly. Será mejor que se calme, diría Whis. No te creo nada, diría Broly. Broly trataría de salir volando, pero Whis elevaría la gravedad sobre él. Este quedaría contra el suelo. No sé cómo explicarle que lo vamos a ayudar, diría Whis. Pero vamos a solucionar su problema. No les creo, diría Broly. Broly comenzaría a aumentar su ki en busca de liberarse. Lograría transformarse en Super Saiyajin. De esa forma se pondría en pie resistiendo la gravedad de Whis. No hay manera, Whis. Si no se deja, no podemos ayudarlo, diría Bills. Mejor acaba con él. Le recuerdo que eso es algo que no debo de hacer yo. No soy el dios de la destrucción, diría Whis. Como sea, diría Bills. Bills iría por Broly. Decidiría sacrificar su vida y la de Goku con tal de salvar el universo de una posible amenaza. Espera, no puedes hacerlo, diría Vegeta. Te dije que son un peligro. Soy el dios de la destrucción y sé lo que hago, diría Bills mientras creaba energía de Hakai en su mano. Yo tenía razón, no puedo confiar en ustedes, diría Broly. Broly explotaría su ki a un nivel realmente sorprendente. De esa manera lograría liberarse de la gravedad de Whis. No puede ser, diría Whis desconcertado. A pesar de estar solo en Super Saiyajin, se podría sentir en él el ki de un dios. Mira lo que hiciste, diría Vegeta. Broly llegaría a Bills y lo chocaría con su cuerpo lanzándolo lejos. El dios de la destrucción rodaría varios metros por el suelo. Luego Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue, sabiendo que tenía que actuar. Como si nada, Broly ya estaba frente a él. Prepararía su puño para eliminarlo, pero se detendría. Tú fuiste el único que quiso protegerme, diría Broly. Broly llevaría los dedos al frente y desaparecería con la teletransportación. ¿Ya vio?, diría Whis a Bills. Lo arruinó todo. ¡Rayos! ¡Pega muy fuerte!, diría Bills. ¡Demonios! Esto está difícil, diría Vegeta. Si Bills no hubiese metido la pata, esto no habría pasado, diría el anciano Kaioshin. Guarda silencio, diría Bills. ¡Demonios! ¡Es cierto! Te dije que no había que destruirlo, diría Vegeta. Señor Bills, lo mejor será que no lo vea. Ahora tenemos que dominar a un Broly con el ki de un dios, diría Whis. Broly había desaparecido, dejando a los demás inmersos en una atmósfera tensa y cargada de incertidumbre. Vegeta, Whis, Bills y el anciano Kaioshin se quedarían mirando el punto donde Broly había estado momentos antes.
tratando de asimilar la nueva y peligrosa realidad que tenían ante ellos. «Tenemos que encontrarlo antes de que haga algo irreversible», diría Whis rompiendo el silencio. «Y esta vez, sin más errores», diría Vegeta con una mirada severa dirigida a Bills. Bills frunció el ceño, todavía sintiendo el dolor del golpe de Broly. «No necesitamos sermones, Vegeta. Vamos a solucionarlo», diría Bills. «Es mejor que lo encontremos rápido», intervendría el anciano Kaioshin. «Broly está inestable, y con el poder de un dios puede ser un peligro para todo el universo». Whis asintió. «Voy a usar mi báculo para rastrear su energía. Será difícil, pero con algo de suerte podremos encontrarlo antes de que cause problemas», diría Whis. Whis comenzaría a concentrarse en el báculo de su mano que brillaba intensamente mientras intentaba localizar a Broly. Vegeta y Bills esperaban en silencio, conscientes de la gravedad de la situación. Después de unos minutos, Whis abriría los ojos. «Lo tengo. Está en un planeta deshabitado cerca de los confines del universo. Debemos ir inmediatamente», diría Whis. «Vamos entonces», diría Vegeta con determinación. «No podemos perder más tiempo». Whis asintió y con un movimiento rápido todos desaparecieron en un destello de luz, transportándose al planeta donde Broly había huido. Al llegar encontrarían a Broly en el centro de un vasto desierto, con su ki aún emanando una energía dorada y divina. Estaba en pie, mirando al horizonte con una expresión de confusión y rabia. Al ver a los recién llegados, su rostro se endureció. «No vine a pelear», diría Whis levantando las manos en señal de paz. «Solo queremos ayudarte». «No necesito su ayuda», gruñía Broly. «Todo lo que hacen es tratar de controlarme o destruirme. Entiendo por qué te sientes así», diría Vegeta dando un paso adelante. «Pero esto es más grande que cualquiera de nosotros. Tu poder, si no lo controlas, puedes destruir mundos enteros. Kakaroto nunca querría eso». El nombre de Kakaroto parecía tocar una fibra sensible en Broly, quien vacila por un momento. «Kakaroto, Goku, él me enseñó mucho, pero no sé si puedo controlar este poder», diría Broly. «Él es parte de mí». Whis intervendría de nuevo. «Broly, estamos aquí para ayudarte a encontrar ese control. No queremos destruirte, sino darte la oportunidad de vivir en paz. Por favor, danos esa oportunidad», diría Whis. Broly observaría a Whis. Sus ojos reflejaban un conflicto interno. Finalmente asintió lentamente. «Está bien, pero si veo alguna traición, no dudaré en defenderme», diría Broly al regresar a su estado base. «Eso es todo lo que pedimos», diría Whis con una sonrisa tranquila. «Vamos a comenzar». Nuestros amigos llevarían a Broly de regreso al planeta de Bills, esta vez con mucho más cuidado. Whis y el anciano Kaioshin comenzarían a trabajar en un método para estabilizar el poder de Broly, mientras Vegeta y Bills vigilaban de cerca, listos para intervenir si algo salía mal. Pasaron algunas horas en un proceso arduo y meticuloso. Whis y el anciano Kaioshin utilizaron antiguos rituales y técnicas divinas para equilibrar la energía de Broly. Finalmente, Whis y el anciano Kaioshin estaban listos para realizar el ritual final. «Esta vez tiene que salir bien», pensaría Vegeta. «Solo ruego que nada salga mal», pensaría Bills. El cuerpo de Broly brillaría convirtiéndose en luz. Tras esto se separaría en dos. Goku y Broly eran dos seres distintos después de todo. «Cielos, al fin», diría Goku al ver sus manos. «Y soy yo». «Ya somos personas distintas», diría Broly. «Nunca más volveré a hacer algo como eso». «Bueno, gracias por todo», diría Goku. «Entonces, ¿aprendiste algo, Broly?» Bills llegaría a Goku con un fuerte golpe en su cabeza. «¿Cómo puedes pensar en eso en un momento así?», diría Bills. «Ay, no digas eso. Todo esto fue por el aprendizaje de Broly», diría Goku. «Lo único que aprendí es que las fusiones son malas», diría Broly. «Bueno, es una buena forma de verlo», diría Whis. «Creo que lo mejor será regresar a casa. Fue un periodo demasiado intenso». Nuestros amigos comerían un gran banquete en el planeta de Bills. Casi no había palabras entre ellos. La situación era tensa después de todos los peligros ocurridos. «Bien, creo que debo irme a casa. Le prometí a Milk que haría la cosecha de temporada», diría Goku. «Ja, no cambias más.
siempre siendo un gobernado de tu esposa, diría Vegeta. Goku regresaría a su casa y comenzaría con sus tareas en el campo. Mientras manejaba su tractor, comenzaría a ponerse de mal humor. ¡Demonios! ¡Esta cosa es muy lenta!, diría Goku. El ki de Goku comenzaría a aumentar accidentalmente, sin querer rompería el volante. ¡Maldición!, diría Goku al arrojar el volante lejos. El tractor perdería el dominio y seguiría de largo. Goku saldría de él y se adelantaría, y de un golpe lo detendría, aunque claramente lo haría pedazos. ¡Estúpido tractor!, diría Goku. Un momento. Goku observaría su reflejo por uno de los espejos del tractor. Su mirada era distinta. ¡Ay no! Tengo la personalidad de Broly, diría Goku. Por otro lado, en el planeta de Bills, Broly entrenaba con Whis. El ángel notaría muy extraño a Broly. Ya no peleaba de manera salvaje como acostumbraba. Además, poseía un gran dominio de su ki. Es raro, diría Whis. Señor Broly, observe hacia allí, diría Whis al señalar detrás de Broly. ¿Qué sucede?, diría Broly. Whis sin aviso golpearía las costillas de Broly. ¡Ay, eso duele! ¿Qué te pasa, Whis?, diría Broly. Estabas distraído, diría Whis. ¿Cómo puede ser que el señor que vivió con los instintos de supervivencia en un planeta inhóspito esté distraído? No lo sé, diría Broly. Whis, ¿qué sucede?, diría Bills. ¿No se da cuenta? Tiene la personalidad del señor Goku, diría Whis. ¡Demonios! ¡Aquí vamos de nuevo!, diría Bills. El sol brillaba con intensidad en el planeta de Bills, donde la atmósfera todavía estaba cargada de tensión. Después de los eventos recientes, la preocupación se había asentado profundamente en el corazón de todos, especialmente con la nueva y desconcertante situación de las personalidades intercambiadas entre Goku y Broly. Bills y Whis seguían observando a Broly con detenimiento. Sus movimientos eran más calculados y precisos, una desviación marcada de su estilo normalmente salvaje. Cada golpe y cada bloqueo reflejaban la maestría y la precisión que Goku había desarrollado a lo largo de años de entrenamiento. Señor Broly, diría Whis con una voz calmada pero firme, necesitamos hablar. Broly, con una expresión de confusión en su rostro, asintió y se acercaría a Whis, deteniéndose justo frente a él. ¿Qué sucede, Whis?, diría Broly. Creo que algo salió terriblemente mal durante la separación de la fusión, explicaría Whis. Parece que usted y Goku han intercambiado más que solo cuerpos, han intercambiado personalidades. Broly frunció el ceño, intentando procesar lo que Whis acababa de decir. ¿Personalidades? ¿Qué quieres decir con eso?, diría Broly. Ahora tienes la estupidez de Goku, diría Bills. Oye, no digas eso, diría Broly. Whis suspiraría y señalaría hacia el horizonte. Observa cómo has estado comportándote, tu estilo de lucha, tu enfoque, incluso tu manera de hablar. Todo refleja a Goku. Y estoy seguro de que él está experimentando lo mismo, pero con tus características, diría Whis. Creo que entiendo, diría Broly. En la Tierra, Goku se enfrentaba a su cambio de comportamiento. Llegaría a su casa y se encontraría con su esposa. Goku, llegaste temprano, diría Milk. Goku retrocedería al ver a su esposa. Su presencia lo ponía incómodo. ¡Demonios! Broly no tuvo casi contacto con mujeres, pensaría Goku. Goku, ¿te sucede algo?, diría Milk. Yo... no es nada, diría Goku. Solo iré al baño. De acuerdo, diría Milk confundida. Goku se lavaría la cara y miraría su reflejo en el espejo. Cielos, esto está mal, diría Goku. Goku, ¿estás bien? Llamaría Milk desde afuera del baño. Sí, lo estoy, diría Goku. Goku iría a cenar. Comenzaría a comer, pero en lugar de comer como siempre, lo hacía con un estilo salvaje como Broly. Milk lo veía con gran confusión. Goku, siempre comes mucho, pero nunca traes esos modales. ¿Está todo bien?, diría Milk. Sí, diría Goku. No parece ser el mismo. Algo le debe de estar pasando, pensaría Milk. Luego de cenar, Goku saldría de su casa. Milk no comprendía qué estaba pasando. Goku tenía miedo al contacto con la gente
y sobre todo sentía una ira reprimida que debía de controlar todo el tiempo. Debo de buscar a Broly para solucionar todo esto cuanto antes, pensaría Goku. Goku iría al planeta de Bills. Al verse con Whis, casi no hablaría. Señor Goku, imagino por qué está aquí, diría Whis. Bueno, yo... diría Goku sin saber cómo expresarse en su totalidad. Lo sé, no hace falta que me lo diga, diría Whis. Tiene la personalidad de Broly. Goku respondería que sí con un gesto. Lo mismo le pasa a Broly. Buscaremos cómo solucionarlo, diría Whis. Al menos, ahora nadie está en peligro. Whis llevaría a Goku con los demás. Vaya, pero miren quién tenemos aquí, diría Vegeta, pero Goku no diría nada, se escondería detrás de Whis. Vamos, Kakaroto. Déjalo, se comporta como Broly, diría Bills. Broly aparecería. Vino Goku, diría Broly con una sonrisa de oreja a oreja, pero las cosas no serían tan sencillas como todos esperaban. Goku y Broly quedarían hipnotizados por un momento. Está todo bien, diría Whis. Esto no me gusta, diría Bills. La tensión se sentía en el aire mientras Broly y Goku se observaban fijamente. Era como si ambos sintiesen un rechazo natural por el otro. Broly, diría Goku de manera salvaje. Goku, diría Broly seriamente. Ambos se lanzarían el uno hacia el otro chocando sus puños entre sí. De esa manera comenzaría una pelea sin una razón aparente. El choque de puños entre Goku y Broly había resonado como un trueno, sacudiendo el suelo del planeta de Bills y levantando una nube de polvo. Los dos Saiyajin se miraban con una mezcla de confusión y furia. Cada uno veía en el otro un reflejo distorsionado de sí mismo, una imagen que no podían soportar. Goku se lanzaría hacia adelante con una velocidad impresionante, pero sus movimientos eran erráticos y llenos de rabia. Broly bloqueaba los ataques con precisión, pero podía sentir la fuerza descomunal que ahora poseía y lo difícil que era contenerla. ¡Vamos, Kakaroto!, gritaría Vegeta desde la distancia, tratando de animar a su eterno rival y amigo. No puedes dejar que Broly te supere, aunque esté comportándose como tú. Goku, lleno de la furia característica de Broly, rugía y lanzaría un poderoso golpe que Broly apenas podía esquivar. La onda de choque del golpe arrancaría un pedazo del suelo, enviando fragmentos de roca volando en todas las direcciones. Esperemos que no se maten entre sí, diría Whis. ¡Demonios! Los Saiyajins de verdad que son un problema, diría Bills. ¿Acaso no piensa hacer algo?, diría Whis. No, deja que entre ellos se agoten. Así podemos trabajar mejor, diría Bills. Si no se dieron cuenta, esto es una pelea a muerte, diría el anciano Kaioshin. A medida que la batalla continuaba, ambos combatientes comenzarían a transformarse. Goku alcanzó el estado de Super Saiyajin fase 3. Su cabello dorado brillaba con una intensidad feroz. Además de eso, sus músculos eran mucho más grandes a lo acostumbrado, como si su cuerpo estuviese respondiendo al estilo de Broly. Por otro lado, Broly respondería transformándose en Super Saiyajin Blue. Su aura azulada resplandecía a su alrededor, tomando a todos por sorpresa. No es cierto, diría Bills desconcertado. ¿Cómo es posible que haya alcanzado esa transformación?, diría Vegeta. Parece que hay algo más que la personalidad del otro, diría Whis. Cada ataque se volvía más destructivo que el anterior. Goku lanzaría una ráfaga de energía salvaje que arrasaría con todo a su paso, mientras que Broly esquivaba y contraatacaba con un Kamehameha perfectamente ejecutado. Las explosiones de energía iluminaban el cielo y el suelo temblaba bajo sus pies. Whis observaba con atención, sus ojos analizaban cada movimiento. Sabía que intervenir directamente podría ser peligroso, pero también comprendía que debían de encontrar una manera de revertir el intercambio antes de que la destrucción se volviera irreversible. La pelea cobraba más intensidad en cada momento. Ni Goku ni Broly dirían palabra alguna. La única manera de comunicarse entre ellos era a través de los golpes. En un momento de la pelea, ambos combatientes se detendrían por un momento, respirando pesadamente. Sus cuerpos estaban cubiertos de sudor y polvo, pero sus ojos ardían con determinación. Whis, tenemos que hacer algo, diría Bills con una voz llena de preocupación. No pueden seguir luchando así. Podrían destruir el planeta. Esto se está prolongando demasiado. Whis asintió.
Es cierto, debemos encontrar una manera de calmar sus mentes y revertir el intercambio, pero primero debemos separarlos, diría Whis. Con un movimiento rápido, Whis se interpondría entre los dos combatientes, deteniendo sus ataques con facilidad sorprendente. Esto debe parar, diría Whis con firmeza. Debemos de encontrar una solución y rápido. Aún así, tanto Goku como Broly parecían ignorar a Whis. Se apartarían por un momento, pero no se quitaban la mirada entre ellos. Señores, les acabo de hablar, diría Whis. ¿Acaso no me escuchan? La atmósfera en el planeta de Bills estaba cargada de energía, y los ojos de todos los presentes seguían con tensión la batalla entre Goku y Broly. Whis, a pesar de su intervención, no lograba calmar a los dos Saiyajins. Su enfrentamiento era más que físico, era una lucha por recuperar sus identidades. De esa manera, Whis no tendría más remedio que dejar su intervención y que todo saliera a su suerte. Goku, con la personalidad de Broly, rugiría y lanzaría un ataque directo a la cara de Broly, que ahora tenía la calma y el control de Goku. Broly bloquearía el golpe con facilidad y con un giro rápido derribaría a Goku al suelo. La tierra temblaría bajo el impacto, levantando una nube de polvo. Luego Broly llevaría sus manos hacia atrás, cargando la técnica definitiva de Goku. ¡Kame! ¡Kame! ¡Ja! Gritaría Broly canalizando la técnica con la precisión y disciplina de Goku. Un rayo de energía azul se dirigía hacia Goku, quien se levantaría rápidamente y contrarrestaría el ataque con una energía descontrolada que saldría por su boca. La colisión de las dos técnicas crearía una explosión masiva que iluminaría el cielo y sacudiría el planeta. Whis observaba con atención, buscando cualquier oportunidad para intervenir sin causar más daños. Bills, visiblemente preocupado, se mantenía al margen sabiendo que cualquier error podía ser catastrófico. ¡Esto es una locura!, diría Vegeta, que observaba con frustración y preocupación. Si siguen así, podrían destruir el planeta entero. Debemos de hacer algo antes de que sea demasiado tarde, diría Whis con su voz calmada pero urgente. La batalla entre Goku y Broly alcanzaba nuevas alturas. Goku, envuelto en un aura dorada y con músculos hinchados por la rabia, atacaba sin cesar. Cada golpe que lanzaba era más fuerte que el anterior. Broly, con la serenidad de Goku, esquivaba y contraatacaba con precisión mortal, portando su aura azul brillante como el cielo. Creo que ya sé qué sucede, diría el anciano Kaioshin. Es como una pelea de gallos. Cada uno de ellos se ve a sí mismo en el otro, y esto genera un odio sin sentido. ¿Con qué es eso?, diría Vegeta. Los toros del planeta Vegeta tenían esa reacción. Si dos de ellos se parecían, se mataban entre sí. No dejaban de luchar hasta que uno quedara vivo. Al final, los Saiyajins se comportan como animales salvajes, diría Bills. Goku y Broly chocarían entre sí lastimándose mutuamente. Ambos retrocederían, perderían el equilibrio mientras recuperaban el aliento. Se miraban fijamente con sumo odio, pero no dirían palabras algunas entre ellos. Luego Goku crearía una bola de ki en cada mano y comenzaría a lanzarlas una y otra vez. Era una lluvia de bolas de ki que Broly lograba esquivar con suma precisión. Está usando el principio del Ultra Instinto, diría Bills. Es entendible, es el estilo del señor Goku, diría Whis. Esto no puede seguir así, diría Vegeta. Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue. Vegeta, ¿qué demonios piensas hacer?, diría Bills desconcertado. Terminar con esto, diría Vegeta. Vegeta se lanzaría hacia la pelea, pero más que unirse se colocaría en medio. Tanto Goku como Broly se quedarían inmóviles. El silencio era incómodo. Nada se movía, hasta el aire se había detenido. ¡Dejen de pelear entre ustedes dos, bolas de inútiles!, diría Vegeta. Tenemos que arreglar sus tontas personalidades para que vuelvan a ser los mismos insectos de siempre. De pronto Goku y Broly se lanzarían con todo hacia Vegeta. Entre ambos lo atacarían ferozmente, comprimiéndolo entre sus cuerpos. Vegeta pondría los ojos en blanco y caería al suelo perdiendo su transformación. Es un idiota, diría Bills. Whis y Bills irían por Vegeta para asistirlo. Mientras tanto, Goku y Broly continuarían con su combate sin sentido. Vegeta estaba grave, tenía todas sus costillas rotas y perdía una gran cantidad de sangre. Ni Goku ni Broly midieron sus fuerzas al momento de atacarlo. La situación se ponía cada vez peor.
y nadie sabía hasta dónde serían capaces de llegar estos dos Saiyajins. La final del torneo del poder se estaba llevando a cabo. Freezer y 17 acababan de caer de la plataforma, solo quedaba Jiren y Goku. El destino de los universos 7 y 11 estaban en manos de ambos guerreros. Yo ganaré, diría Goku agitado. No lo creo, diría Jiren agitado. Ambos elevarían su ki con todo lo que podrían y se lanzarían el uno al otro. Comenzarían a intercambiar golpes a gran velocidad. Gran señor, el tiempo ha acabado, diría Daishinkan. ¿Quiere establecer un empate y que haya dos ganadores? No, eso sería muy aburrido, diría un Seno-sama. Así es, que se den hasta que uno acabe, diría el otro Seno-sama. Jiren y Goku seguían luchando con las pocas fuerzas que le quedaban, al punto de convertirse en una pelea de resistencia. Los movimientos de cada uno eran torpes, ya no lograban golpearse, solo se resistían por no caer. Estoy a punto de desmayarme, pero el universo 7 depende de mí, pensaría Goku. Las piernas de Goku temblarían, estaba a punto de caer. Jiren con sus últimas fuerzas lanzaría un rayo de ki hacia Goku, pero lo fallaría, este chocaría detrás de él. ¡Jiren, no te muevas! ¡Espera a que caiga!, gritaría Vermouth desesperado. Jiren está en las últimas, ¿vale? diría Margarita. Solo tiene que esperar a que Goku se desmaye. Goku daría un paso hacia adelante con suma dificultad. Goku, solo resiste, diría Bills nervioso. No puedo, es una cuestión de orgullo, diría Goku. Goku perdería el equilibrio, caería de rodillas, pero Jiren creyó que se estaba desmayando. El alivio lo hizo relajarse, cerró sus ojos y cayó ante todos. Goku permanecía consciente de rodillas, mientras que Jiren ya no podía pelear. Jiren ya no puede pelear, el universo 11 ha sido eliminado, diría Daishinkan. ¡A casa!, dirían ambos Seno-samas. El universo 11 desaparecería y Goku caería desmayado. Whis llegaría al instante, curaría a Goku de sus heridas. Señor Goku, eso ha sido fantástico, diría Whis. Ganaste solo porque caíste de rodillas. Todos creímos que te ibas a desmayar y Jiren se confió, diría Bills. Al final gané por mi tenacidad, diría Goku. Ah, solo te estás luciendo, diría Freezer molesto. Recuerda que todos nosotros lo desgastamos para ti. Sí, eso es cierto. Les agradezco a todos, de no ser por sus esfuerzos no habríamos ganado, diría Goku. Daishinkan invocaría al dios dragón creando un espectáculo con su aparición. El dios dragón estaba listo para cumplir su deseo. Muy bien, señor Goku, díganos cuál es su deseo, diría Daishinkan. Deseo reconstruir el planeta Vegeta, pediría Goku. ¿Papá?, diría Gohan asombrado. ¿Qué quieres hacer, maldito granuja?, diría Freezer fuera de sí. Vaya, con que ese es su deseo, diría Daishinkan. ¿Estás seguro?, preguntaría un Seno-sama. Sí, ¿estás seguro?, preguntaría el otro Seno-sama. Claro que sí, diría Goku. ¡No!, interrumpiría Bills. Oye, ¿qué sucede? Yo gané y puedo pedir el deseo, diría Goku. Nada de eso, diría Bills. Tú no ganaste, ganó el universo 7. El deseo lo pediré yo, que soy el dios de la destrucción a cargo. Ambos Seno-samas se acercarían a la plataforma y observarían a Bills de manera amenazante. ¿Por qué?, preguntarían ambos Seno-samas. Gran señor, lo siento, diría Bills, pero quiero pedir yo el deseo. ¿Qué quieres?, diría un Seno-sama. Sí, ¿qué quieres?, diría el otro Seno-sama. Quiero revivir a los universos que perdieron, diría Bills. Sé que usted quería desaparecernos de todas maneras y solo pensaba salvar al ganador, pero la destrucción fue cumplida por su parte. Si los revivo, todos sabremos que tendremos que dar lo mejor para no regresar a un momento como este. Vaya, el señor Bills sí que ha madurado, diría Whis. Pensándolo bien, ese es mejor deseo, diría Goku. Está bien, dirían ambos Seno-samas. Daishinkan pediría el deseo, reviviendo a todos los universos caídos. Cada uno de los dioses estaban con sus participantes, sin comprender qué había pasado, solo sabían que regresaron a la vida. Me alegro que no hayan pedido un deseo egoísta, eso los habría perjudicado, diría Daishinkan. ¿Qué quiere decir con eso?, preguntaría Bills. Si usted no hubiera intervenido, el universo 7 habría desaparecido, y los demás universos no habrían regresado, diría Daishinkan.
Eso quiere decir que todo esto fue una prueba, diría Whis. Nadie podría decirlo mejor, diría Daishinkan. Cielos, estuvo cerca, diría Goku asombrado. Vegeta se acercaría lentamente hacia Goku. Al llegar a él lo golpearía fuertemente en el estómago. Goku quedaría arrodillado sin poder respirar. Eres un idiota, Kakaroto, diría Vegeta molesto. ¿Por qué me golpeaste? Preguntaría Goku. Prometí a Kiabe ganar este torneo para revivirlo, y tú querías regresar a un planeta que desapareció hace más de 50 años, diría Vegeta molesto. Lo siento, sé que fue un deseo egoísta, diría Goku. Whis y Bills se acercarían a Zeno-sama y Daishinkan. Lamentamos mucho este acto por parte de mis mortales, diría Bills al realizar una reverencia. No pasa nada, diría un Zeno-sama. pero no puedes matar a Goku, diría el otro Zeno-sama. Como ordene, gran señor, diría Bills. Nuestros amigos regresarían a la Tierra, mientras todos los universos festejarían por su regreso. Bulma y los demás los estaban esperando. Vegeta, ¡lo lograron! Diría Bulma emocionada. Sí, por muy poco, diría Vegeta al observar a Goku seriamente. ¿Qué sucede? Preguntaría Bulma. Nada, respondería Vegeta. Goku, cariño. Diría Milk al abrazar a su esposo. Oye, tranquila, no me dejas respirar, diría Goku. Goku, ven un momento, diría Bills de manera sombría. ¿Qué sucede? Preguntaría Goku. Tenemos que hablar un momento, diría Whis. Goku se apartaría con Whis y Bills sin que los demás se hayan dado cuenta. En ese momento, Bills le daría un golpe en el pecho a Goku. ¡Ay, qué hace!, diría Goku adolorido. Estuviste a punto de desaparecernos, diría Bills molesto. Sin contar con que tenía intenciones egoístas. 7 universos iban a quedar en el olvido, diría Whis. Vamos, ya me disculpé, no es para tanto, diría Goku. Lo es, diría Bills molesto. Esto llegó hasta aquí. Será tu último error. No me digas que quieres enfrentarte a mí, diría Goku al ponerse en guardia. Nada de eso, diría Bills. Whis chasquearía sus dedos y Goku vomitaría 2 esferas del tamaño de las esferas del dragón. Cada una de ellas tenía la imagen de Goku. Luego Goku caería desmayado. Eso es todo, diría Whis. En una están sus recuerdos y en otra sus poderes, diría Bills. Será mejor que guardemos esto en un lugar seguro. Vegeta llegaría, ya que estaba al tanto de lo que iba a pasar. Con que eso es todo, diría Vegeta. Recuerda que a pesar de todo, Goku no puede morir. Esa es la orden de Zeno-sama, diría Bills. Como sea, diría Vegeta. Y recuerdo que perdió sus poderes, ahora es un mortal común y corriente, diría Whis. En cuanto a sus recuerdos, le dejé lo básico como para comunicarse y moverse de manera coordinada. Vegeta tomaría a Goku y se lo llevaría a la reunión. Nuestros amigos lo verían y se pondrían nerviosos por él. Goku, diría Krillin aterrado. ¿Qué le pasó, Vegeta? Esto es todo por el torneo del poder, diría Vegeta. No, mi Goku ha muerto. Diría Milk entre llantos. Mamá, espera, podemos sentir su ki, diría Gohan. Él está vivo. Gohan, ¿no te has dado cuenta?, preguntaría Piccolo. Señor Piccolo, ¿a qué se refiere?, preguntaría Gohan. Vegeta apoyaría a Goku en el suelo. El ki de Goku es otro. Parece que se hubiera apagado, diría Piccolo. Emite la misma energía que cualquier terrícola ordinario. ¿Eso qué quiere decir?, preguntaría Gohan. Kakaroto perdió sus recuerdos y poderes, diría Vegeta finalmente. Vegeta, ¿de qué estás hablando?, preguntaría Bulma confundida. Vegeta comenzaría a explicarles todo, más aún para aquellos que no estuvieron en el torneo del poder. Les diría con detalle cómo Goku fue privado de sus recuerdos y poderes por el deseo egoísta que había pedido. Mientras tanto, en el planeta de Bills, el dios de la destrucción y el ángel acababan de llegar. Bills tomaría las esferas con los recuerdos y poderes de Goku. Las observaría con atención. ¿Qué hace tocándole las bolas al señor Goku?, preguntaría Whis. Estoy pensando en desaparecer esto, diría Bills. En las manos equivocadas podría ser un peligro. No será necesario, estarán bajo mi resguardo, diría Whis. Además, recuerda que el señor Goku es amigo de Zeno-sama. Un día podría cambiar de opinión y necesitaríamos sus recuerdos al menos. ¡Rayos! Si no fuera por Zeno-sama ya lo habría desaparecido, diría Bills.
Whis escondería los recuerdos y poderes de Goku en un lugar secreto, lejos del alcance de cualquiera. Minutos más tarde, Goku despertaría en su casa. Milk, Goten y Gohan lo estaban esperando. Goku, ¿te encuentras bien? Preguntaría Milk. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Preguntaría Goku confundido. Papá, qué bueno que estás bien. Diría Gohan alegre. ¿Papá? Preguntaría Goku. Goku, cariño, tuviste un accidente y no recuerdas nada. Perdiste la memoria. Diría Milk. Así que perdí la memoria. Diría Goku. Eso explica por qué no recuerdo nada. Sí, básicamente se trata de eso. Diría Gohan entre risas. ¡Qué idiota! Diría Piccolo. Oigan, ¿es normal que haya extraterrestres aquí? Preguntaría Goku algo asustado. ¿Cómo que extraterrestres? Diría Piccolo furioso. Piccolo, eres un extraterrestre. Diría Milk molesta. Pero... Diría Piccolo molesto. No puede ser. Él debió chupar mis recuerdos. Diría Goku. Yo no chupé nada. Diría Piccolo. Papá, tranquilo. Él es amigo de la familia. Diría Gohan. ¿En serio? Diría Goku. Nuestros amigos le explicarían brevemente quién era él, pero obviaron toda la parte de las artes marciales. Solo le dirían a Goku de sus amigos y familia, y de que se dedicaba a trabajar en el campo. Ya veo, no hay problema. Espero recuperar mis recuerdos pronto. Diría Goku. Milk no podría soportarlo y se iría a ponerse a llorar sin que nadie la viera. Mamá, diría Gohan algo triste. Oye, tengo una duda. Diría Goku. Claro, dime. Diría Gohan. ¿Por qué tú y yo tenemos uniformes de pelea? Preguntaría Goku. ¿Uniformes de pelea? Bueno, es que... Decía Gohan sin encontrar las palabras para salir de esa situación. Estábamos en una fiesta de disfraces. Diría Piccolo. Entiendo. Diría Goku. Por eso usas esa capa extraña. Maldición, este nuevo Goku es aún más molesto que el de siempre. Pensaría Piccolo. Papá, creo que será mejor que descanses. Diría Gohan. Tuviste un golpe muy fuerte. El estómago de Goku comenzaría a sonar. Estaba con hambre ya que no había comido desde el torneo del poder. ¡Cielos, qué hambre! Diría Goku al sujetarse el estómago. ¿Tienes hambre? Diría Milk al llegar de la nada. Milk comenzaría a cocinar una gran cantidad de comida como siempre y le serviría a Goku. Vaya, esto es demasiado, diría Goku, pero se ve todo muy apetitoso. Oye, ¿siempre como tanto? Siempre comes mucho, pero si te llenas lo guardaremos para después, diría Gohan. Goku comenzaría a comer como una bestia, como siempre lo hizo, pero solo comería la mitad. Vaya, eso sí fue delicioso, diría Goku satisfecho. ¿No quieres comer más? Preguntaría Milk algo triste. Extrañaba al viejo Goku. Pues la verdad es que no, diría Goku. Será mejor que me vaya, diría Piccolo. Espera, ¿no quieres comer algo? Sobró mucho, diría Goku. No, no hace falta, diría Piccolo al irse. Piccolo saldría por la puerta y se iría volando. ¿Puede volar? Diría Goku aterrado. Papá, espera, puedo explicártelo, diría Gohan. Es cierto, puede volar porque es un extraterrestre, diría Goku. Bueno, claro, es por eso. Reía Gohan. Mientras tanto, en la Corporación Cápsula, Vegeta estaría entrenando duramente. ¿Vegeta, acabas de venir y ya estás entrenando? Diría Bulma. Veo que no lo entiendes, diría Vegeta. Ahora Kakaroto no está, y Whis revivió a Freezer. Estoy solo para detenerlo. ¿Crees que Freezer intente algo? Preguntaría Bulma. ¿Y tú qué crees? Preguntaría Vegeta, quien se veía algo nervioso. No le gustaba para nada lo que estaba sucediendo con Goku. Pasarían algunos días desde que Goku perdió sus recuerdos y poderes. Todo parecía ir en orden. Goku trabajaba en el campo e iba a su casa llevando una vida normal. No había tenido deseos de pelear ni mucho menos de entrenar. Vegeta seguía entrenando duramente. Se sentía presionado por estar solo para enfrentarse a Freezer. Mientras tanto, el emperador del mal estaba reagrupando el ejército de nuevo. Gran Freezer, diría Very Blue. Qué bueno que ha regresado. Usted siempre logra escapar de la muerte. Contando la vez que sobreviví por poco en el planeta Namek, es mi tercer regreso, diría Freezer. Ahora deberé de tomar más precauciones. ¿Aún tiene intenciones de eliminar a esos Saiyajins? Preguntaría Very Blue. Por supuesto que sí. Nunca dije que me haría amigo de ellos. Solo salvé mi propia existencia porque todos estábamos condenados al mismo destino, diría Freezer. Tengo la información que le será de mucha utilidad. ¿Qué tal si le dijera que Goku ya no es Goku? Diría Very Blue. ¿Disculpa? Diría Freezer confundido.
Betty Blue comenzaría a darle todos los detalles, ya que estuvieron espiando la Tierra desde antes de que el mismo Freezer llegaran. Lo sabían todo, habían visto la conversación y estaban al tanto de que Goku ya no era un guerrero. ¡Oh! ¡Qué manera tan especial de poder rematar las cosas!, diría Freezer. Tengo que confesar que sería algo aburrido acabar con Goku de esa manera, pero lo he visto romper sus límites tantas veces que no puedo correr ningún riesgo. En el universo 9, Mojito estaba furioso con Whis y Bills. Él nunca quiso a sus dioses y creyó que la destrucción del universo 9 era su salvación para liberarse de ellos, pero ahora tendría que soportarlos, quién sabría por cuánto tiempo. ¡Maldición! Todo iba tan bien, pensaría Mojito molesto. Ahora tengo que soportar a este inútil de Sidra y sobre todo al creído de Row. Eso no puede ser cierto, diría Sidra furioso interrumpiendo los pensamientos de Mojito. ¿Qué sucede?, preguntaría Mojito. Eso me lo acaba de decir mi ángel. Puedes preguntarle al tuyo, diría Jerez desde una bola de cristal. Mojito, ¿es cierto que Goku ganó el torneo del poder y no pidió revivirnos, y que en realidad Bills lo interrumpió para salvarnos?, preguntaría Sidra. Sí, es cierto, diría Mojito. Le deben la vida al señor Bills. Ese Goku es un desgraciado, diría Mojito. De todas maneras, nos enteramos de algo muy curioso, diría Jerez. Tal parece que Whis le quitó sus recuerdos y poderes a Goku. No lo creo, diría Sidra. ¿Por qué hizo eso?, preguntaría Mojito. Fue un castigo por su deseo egoísta. Si no lo mataron, fue por orden de Zenosama, explicaría Jerez. Además, todos saben que Goku superó a Bills por mucho. De seguro le debe de tener mucho miedo. Vaya, eso suena interesante, diría Mojito. Mojito, ¿qué tienes en mente?, preguntaría Sidra. Nada, señor. Los ángeles solo guiamos a nuestros dioses, no planeamos nada, diría Mojito. Así que le quitaron sus recuerdos y poderes, pensaría Mojito. Creo que tengo una idea. Días más tarde, Goku estaría cosechando su campo. Tenía mucho trabajo. ¡Cielos! ¿Cómo le hacía para poder con todo esto? Es demasiado, diría Goku. Goku tenía una gran cantidad de lechugas que cosechar, tantas que no le daba la vista para verlas todas. No puedo creerlo, no me dará el día para sacar todo esto, diría Goku, quien se agotaba de solo pensarlo. Yo podría ayudarte, diría Mojito. ¡Demonios!, gritaría Goku aterrado. ¿De dónde saliste? ¿Y por qué tienes la cara azul? Tranquilo, señor Goku, no soy su enemigo, soy un ángel, diría Mojito. ¿Un ángel? ¿Eso quiere decir que estoy muerto?, diría Goku. No, nada de eso. No es ese concepto de ángel que usted tiene, diría Mojito. Dígame, ¿cuántos días lleva sin recordar nada? ¿Cómo sabes eso?, preguntaría Goku sospechando de él. Porque usted no perdió la memoria, se la robaron, diría Mojito. Eso no es cierto, mi familia dijo que perdí la memoria en un accidente, diría Goku. Supe algo de eso, diría Mojito. Pero le mintieron. Ellos nunca lo harían, diría Goku. ¿Cómo lo sabe? Apenas los conoce, diría Mojito. ¿Por qué creerte a ti?, diría Goku seriamente. Goku apretaría su puño. Estaba dispuesto a atacar a Mojito. Su familia está amenazada, diría Mojito. Ellos tuvieron que mentirle, o de lo contrario la persona que le robó sus recuerdos y poderes mataría a usted y a ellos. No te creo, diría Goku. Señor Goku, usted es un guerrero, y uno muy poderoso, diría Mojito. ¿Cómo puede ser que sea un guerrero si tan solo soy un...? Decía Goku hasta que recordaría su uniforme y el de Gohan. Nuestros uniformes, diría Goku para sí mismo, pero Mojito lo escucharía. Veo que ha encontrado algo dentro de usted que le hace pensar lo contrario, diría Mojito. Mojito atacaría a Goku con su báculo, pero no llegaría a tocarlo. Goku se cubriría poniéndose en guardia. Veo que le han robado sus poderes, pero el instinto de artista marcial sigue en usted, diría Mojito. Goku observaría sus manos. Sentía que las palabras de Mojito eran ciertas. No lo quería admitir, pero tengo una sensación muy extraña. Siempre necesito descargar mi energía de alguna manera. Permítame, diría Mojito al arrancarle un cabello. ¡Ay, eso duele!, diría Goku. Mojito con el cabello de Goku crearía una copia de él. ¡Eso es magia! ¡Eres un brujo!, diría Goku aterrado. Nada de eso, si tan solo pudiera recordar, diría Mojito. La copia de Goku se pondría en guardia. Goku también lo haría. He creado una copia temporal de usted, solo para que despierte eso que tiene dormido en su interior,
diría Mojito. Siento que esto era lo que quería hacer, y no lo sabía, diría Goku. La copia de Goku se lanzaría hacia Goku con un golpe de puño. Este se cubriría en el momento justo. Luego ambos comenzarían a intercambiar una gran variedad de ataques. En un momento Goku y su copia se sujetarían de las manos y comenzarían a forcejear. Ambos darían su mayor esfuerzo, pero la copia de Goku desaparecería en un instante y Goku se golpearía contra el suelo. ¡Qué lástima!, diría Mojito. El efecto del clon ha terminado. Esta sensación, no quiero perderla nunca, diría Goku. Te creo, quiero recuperar mis recuerdos y poderes. Entonces pongamos manos a la obra, diría Mojito. Eso sí, no le digan nada a los demás. Podrían cometer algún error. ¿Eso crees?, preguntaría Goku. Claro que sí. Intentaré buscar sus recuerdos y poderes. Usted quédese tranquilo, solo confíe en mí, diría Mojito. En la noche, Goku llegaría a cenar con su familia. Cariño, ¿cómo fue tu día hoy? Preguntaría Milk. Goku recordaría la visita de Mojito. Un día tranquilo, nada fuera de lo normal, respondería Goku ocultando la visita del ángel. Aunque aún no logro recuperar mis recuerdos. Oh, entiendo, diría Milk nerviosa. ¿Por qué estás tan nerviosa?, preguntaría Goku seriamente. ¿Quién, yo? Por nada. Diría Milk nerviosa. No puede ser, diría Goten al levantarse de la mesa. Había sentido el ki de Freezer. Goten, ¿qué son esos modales? Preguntaría Milk molesta. Mamá, es el ki de diría Goten, pero luego observaría a su padre. Goten, ¿qué pasa?, preguntaría Goku. Goku, es solo un juego, no te preocupes, diría Milk tratando de que su hijo no dijera nada más. La puerta comenzaría a sonar con fuerza. Los hombres de Freezer estaban por entrar a la casa de Goku. Mientras tanto, Vegeta sentiría el ki de Freezer, dejaría su entrenamiento y saldría cuanto antes. Era de esperarse que ese desgraciado atacara en cualquier momento, pensaría Vegeta molesto. Goten se colocaría frente a la puerta esperando a los hombres de Freezer. Goten, sal de ahí, es peligroso, diría Goku. Mamá, llévate a papá de aquí, diría Goten. Cariño, mejor vamos a nuestra habitación, diría Milk. ¿Estás loca? ¿De verdad quieres dejar a nuestro hijo pequeño solo?, diría Goku furioso con Milk. Goku, no lo entiendes, diría Milk. Entiendo más de lo que tú crees, diría Goku molesto. La puerta se derribaría. 4 soldados de Freezer entrarían. ¡Ahí está!, diría uno de los soldados al señalar a Goku. Goten gritaría transformándose en Super Saiyajin. Goku quedaría asombrado. ¡Su cabello!, diría Goku asombrado. Goku se lanzaría con todo contra los soldados de Freezer. Los sacaría del hogar y pelearía contra ellos. En tan solo unos pocos segundos, Goten había ganado a todos a raíz de la gran diferencia de poder. ¡Ups!, diría Goten al ser consciente de que su padre lo había visto. Goku y Milk saldrían. Goku se veía muy serio. Hijo, eres un peleador de artes marciales, diría Goku. Papá, puedo explicarlo, diría Goten. Hazlo, diría Goku seriamente. Bueno, es que yo, diría Goten. Les mentí, soy un superhéroe. La seriedad de Goku dejaba en claro que no le creía en lo absoluto. De pronto Freezer llegaría. Goku, tanto tiempo sin verte, diría Freezer. Tú debes de ser uno de esos dioses, diría Goku. ¿Dioses? ¿De qué estás cierto, tu memoria, diría Freezer. Vegeta llegaría al instante. Freezer, diría Vegeta. Vaya, con que todos aquí vuelan. Goku, tenemos que irnos de aquí, diría Milk. No sin una explicación, diría Goku. La única explicación aquí es que todos morirán. Freezer usaría su forma Golden, mientras que Vegeta en Super Saiyajin Blue. Papá, tenemos que irnos de aquí, diría Goten. Goku, Goten y Milk deberían de alejarse para poder estar a salvo, mientras Vegeta y Freezer tendrían una intensa batalla. No puede ser, eres un maldito insecto, diría Vegeta al notar que Freezer no era un rival fácil. El torneo del poder me ha ayudado a sobrepasar mis límites. Se podría decir que soy aún más fuerte que tú, aunque sea por solo un poco, diría Freezer. Llegó la hora de acabar con ustedes de una vez por todas. Vegeta y Freezer estarían intercambiando golpes. El suelo se sacudiría por el poder de ambos. Goku y Milk tropezarían a raíz de los temblores y caerían al suelo. «Mamá, papá», llamaría Goten al intentar ayudar a levantarse. Freezer y Vegeta se atacarían tanto con golpes directos como con ataques de ki. Algunos de estos ataques serían esquivados e impactarían lejos, por ello algunos iban desviados hacia donde estaban Goku y los demás. «Maldición», pensaría Vegeta. «Si no tengo cuidado, ellos morirán a raíz de nuestra pelea». «¿Qué sucede, Vegeta? ¿Te preocupa algo?», preguntaría Freezer con una sonrisa maliciosa al notar la preocupación de Vegeta.
¡Insecto! ¡Cierra la boca! diría Vegeta furioso. Vegeta llegaría con un golpe de puño que voltearía su rostro a un lado. Luego Freezer respondería con un movimiento de su cola que impactaría en el rostro de Vegeta, provocándole un corte. ¡No puede ser que seas tan grotesco de pelear con la cola!, diría Vegeta furioso. ¡Ah! Lo último que faltaba, tener que darte explicaciones de mis técnicas de combate, diría Freezer. Freezer se lanzaría de nuevo hacia Vegeta, intercambiaría golpes de nuevo, pero Freezer estaba buscando el ángulo perfecto para atacar a Goku y su familia. Al lograrlo, Freezer lanzaría un rayo de ki directo a Goku. ¡Desgraciado! Vegeta en un instante se colocaría en el camino del rayo de ki, de un golpe lo desviaría a un lado. ¡Maldito cobarde! ¡Tu oponente soy yo, no Kakaroto!, diría Vegeta. Lo siento, se me resbaló, diría Freezer al sonreír. Freezer de un movimiento de su dedo tomaría el control del rayo de ki desviado. Este iría directo a Goku, para cuando Vegeta se da cuenta era demasiado tarde. ¡Kakaroto!, llamaría Vegeta. Goten estiraría sus manos para soportarlo, pero no sería suficiente. El rayo de ki explotaría sobre ellos. Goku, Milk y Goten morirían en el acto. Goku, además de Goten y Milk, yacían muertos. Freezer había ganado. ¡Freezer!, gritaría Vegeta fuera de sí. Al fin me deshice de él, diría Freezer con frialdad. Pensé que este momento sería más glorioso, pero lo sobrevaloré. De pronto el báculo de Mojito golpearía 2 veces en el suelo. El tiempo se retrocedería antes de que nuestros amigos fueran atacados por Freezer. El ataque de ki de Freezer iría hasta nuestros amigos. Goten trataría de resistirlo. Aún así, Mojito aparecería frente a ellos. Con una barrera de ki rechazaría el ataque de ki. ¡Eres tú!, diría Goku emocionado. ¿Quién es?, preguntaría Milk, confundida. Es quien me dijo la verdad sobre mí, respondería Goku seriamente. Cariño, diría Milk sin encontrar las palabras para expresarse. No es cierto, diría Freezer furioso. Yo lo conozco. Es el ángel del universo 9, diría Vegeta. Oye, diría Freezer furioso al acercarse hacia Mojito. Se podía ver la ira en la expresión de Freezer. Una vena se remarcaría en la frente del emperador del mal. Eres un bastardo, ni siquiera es tu universo, diría Freezer molesto. Lamento si mi presencia ha generado algún contratiempo, pero como sabrá, el señor Goku es amigo de Zeno-sama. Solo velo por el bienestar de su majestad, diría Mojito. Eres un desgraciado, diría Freezer. Deja que hable de esto con Whis, te meterás en problemas. Oye, lagartija dorada, vete y no molestes, diría Goku. Papá, ¿estás loco?, diría Goten. No, por algún motivo me siento muy confiado, diría Goku. Freezer se relajaría un momento, al menos eso quería demostrar. Como sea, no es que me importe mucho, diría Freezer indiferente. ¡Freezer!, llamaría Vegeta al llegar hacia él. No te hagas el tonto, tenemos una pelea pendiente. Freezer trataría de tomar a todos por sorpresa, lanzaría un láser de ki directo a Goku, pero antes de que su ataque llegara, Mojito se adelantaría, lo cubriría con el mango de su báculo y saldría rebotado directo hacia Freezer. El láser de ki perforaría su frente y traspasaría un lado de Vegeta, rozándole un leve corte en el brazo. Freezer pondría sus ojos en blanco y caería al suelo. El emperador del mal había muerto. Oh, qué desafortunado, diría Mojito. Genial, nos salvaste, diría Goku. No es para tanto, usted es el amigo del rey del todo. Solo hice lo que debía, diría Mojito. por Dios, eso estuvo tan cerca, diría Milk. Oye, quiero hablar contigo, diría Vegeta a Mojito. Claro, señor Vegeta, ¿se le ofrece algo?, preguntaría Mojito con cortesía. Dime, ¿qué haces en el universo 7? ¿Acaso tienes planes aquí?, preguntaría Vegeta seriamente. Mojito solo liberaría una sonrisa y omitiría responder a la duda de Vegeta. Creo que será mejor irme, diría Mojito y desaparecería en un haz de luz. No puede ser, diría Vegeta molesto. ¿Tú eres Vegeta o me equivoco?, preguntaría Goku. No tengo por qué responderte, diría Vegeta al irse. Goku, creo que mejor regresamos a casa, diría Milk. ¿Van a decirme qué fue lo que pasó conmigo?, preguntaría Goku seriamente. Goku, ¿no lo entiendes? No tienes que hacer caso a ese sujeto, seguro quiere manipularte, diría Milk para tratar de desviar su atención, pero no sería tan fácil. Sí, claro, ¿cómo lo hiciste tú ocultándome que soy un artista marcial?, diría Goku. Milk quedaría impactada, no sabía cómo reaccionar. Vamos, tenía un uniforme al igual que mi hijo Gohan,
diría Goku. Luego Goku observaría seriamente a Goten. Este se escondería detrás de su madre, estaba muy apenado. Tú también eres uno, y la verdad que formidable, diría Goku con una sonrisa como si no estuviera enojado con su hijo. Los ojos de Goten se humedecerían, e iría directo a su padre para abrazarlo. No te preocupes, estoy muy orgulloso de ti, diría Goku. Mientras tanto, Vegeta llegaría a su casa, buscaría a Bulma desesperado. ¿Vegeta? Diría Bulma desconcertada, notaba su nerviosismo en él. Al fin te encuentro. Tienes que llamar a Whis ahora, diría Vegeta. Oye, ¿qué sucede? Preguntaría Bulma. ¿Acaso sucedió algo malo? No, pero está por pasar, diría Vegeta. Veré qué puedo hacer, pero no dudo poder comunicarme con urgencia. Whis a veces demora días en contestar, diría Bulma. Pues apresúrate, diría Vegeta fuera de sí. Mojito estaba de regreso en el universo 9. Llamaría al ángel del universo 4 para continuar con sus planes. Hermano, ¿recuerdas que te iba a pedir un favor? Diría Mojito. No recuerdo decirte que te ayudaría, respondería Cognic con indiferencia. Oye, necesito a uno de tus hombres, alguien que participó en el torneo del poder, diría Mojito. No, cada vez que me pides algo, los problemas aparecen, diría Cognic. ¿Recuerdas a los habitantes del planeta Pampita? Diría Mojito. Espera, ¿te refieres a esas chicas tan exóticas? Preguntaría Cognic al verse más interesado. Vaya, veo que las recuerdas bien, y sabes que solo existen en el universo 9, diría Mojito. Hagamos un intercambio. Tú me envías uno de tus guerreros, y yo te envío una de esas chicas, la más hermosa de todas. Está bien, sonreía Cognic. Horas más tarde, Bulma seguiría buscando comunicarse con Whis, pero no tendría éxito. El mensaje no llegaba. ¡Demonios! La señal demora por la gran distancia que hay en el espacio, diría Bulma furiosa. Busca otra manera. Si ese ángel vino hasta aquí, significa que algo debe de planear, diría Vegeta. Quizás sería más fácil si supieras usar la maldita teletransportación que te he dicho cientos de veces que le pidas a Goku que te enseñe, diría Bulma molesta. Cierra la boca. No tengo por qué copiar a ese tonto, respondería Vegeta furioso. En ese momento, Mojito y Sidra iban de viaje al planeta de Whis. Mojito, no estoy seguro de que esto sea correcto, diría Sidra algo asustado. Demonios, maldito cobarde, pensaría Mojito. Recuerde lo que le dije. Si el señor Goku no recupera sus poderes, podría volver a ser atacado, y Zeno-sama se molestaría, diría Mojito. No sé, pero se molestaría con Bills. Que lo desaparezca él, diría Sidra. ¿Recuerda el día que Zeno-sama se enojó con un dios de la destrucción? Preguntaría Mojito. Ese día 6 universos desaparecieron. 5 de ellos no tenían nada que ver. No ha aprendido nada de eso. Sí, entiendo, diría Sidra. Solo no nos metas en problemas. No quiero quedar en evidencia de que conspiramos contra ellos. Finalmente, Mojito y Sidra llegarían al planeta de Bills. ¡Qué extraña visita!, diría Whis seriamente. Sí, muy extraña, diría Bills observando con desprecio a Sidra. El señor Sidra es consciente de que tiene el universo con peor desarrollo. Por eso está recorriendo otros universos en busca de ideas para mejorar, diría Mojito. ¿Eso es cierto?, preguntaría Bills seriamente. Sidra se demoraría algunos segundos en contestar. Sí, es cierto. Solo quiero mejorar como dios de la destrucción, diría Sidra. Pues, no tengo nada que enseñarte. Además, no sé cómo manejas tu universo, diría Bills. Bueno, quizás podríamos recorrer un poco el universo 7 para ver cómo se desarrollan tus mortales, pediría Sidra. Whis observaría seriamente a Mojito. Estaba desconfiando de él. Sería bueno ir a la Tierra. Después de todo, ya tenía pensado ir, diría Bills. Oh, ese planeta, diría Mojito. Fueron el único universo que usaron a todos sus participantes del mismo planeta. Eso es interesante. Bueno, el señor Freezer no corresponde a la Tierra, aunque ciertamente es afín a ella. Estaba en el infierno de la Tierra antes de participar del torneo del poder, explicaría Whis. Los 4 se irían del planeta de Bills directo a la Tierra, pero ni a Bills ni Whis se darían cuenta del plan de Mojito. Aquel participante del universo 4 que era invisible había llegado con ellos y entró en su castillo para buscar los recuerdos y poderes de Goku. Tiene que estar por alguna parte,
diría Gamisalas mientras recorría el castillo. Luego de algunos minutos lograría encontrar una sala misteriosa. Al lograr entrar vería 2 esferas cuidadosamente guardadas en frascos de cristal. Cada una de ellas tenía el rostro de Goku. Son 2, una debe de ser de sus recuerdos y la otra de sus poderes, diría Gamisalas. Whis seguía en viaje, el báculo sonaría. El pez oráculo debe de estar preguntando por nosotros, diría Whis. Rayos, ese feo pescado, diría Mojito. No le contestes, debe de estar llorando porque está solo, diría Bills. Whis de todas maneras contestaría. El pez oráculo estaba nervioso. ¡Hay alguien en el castillo!, diría el pez oráculo. ¿Cómo?, diría Bills furioso. Mojito, espero que esto no tenga nada que ver contigo, diría Whis. Me ofende tu acusación. Quizás aguardaron a que te fueras para entrar, diría Mojito fingiendo mostrarse ofendido. Whis, regresamos, diría Bills. Gamisalas tendría las esferas de Goku en sus manos. Al ser invisible era como ver flotar 2 esferas en el aire. El pez oráculo trataría de detenerlo. Oye, puedo sentir tu presencia, deja eso ahí, diría el pez oráculo. Rayos, estoy frito, pensaría Gamisalas. Solo me queda acabar con ese mocoso. El pez oráculo lanzaría un rayo de ki a Gamisalas. Este recibiría el impacto directamente. Por culpa de las esferas de Goku, su posición había sido delatada. Gamisalas caería al suelo. Las esferas de Goku rodarían por el suelo, perdiéndose entre los arbustos. El pez oráculo las estaría buscando, pero los demás llegarían. Pez oráculo, ¿qué sucede?, preguntaría Bills. Un ser invisible quiso robar las esferas de Goku, diría el pez oráculo. Acabo de atacarlo, pero las esferas se perdieron por aquí. Mojito, más te vale que no tengas nada que ver con esto, o hablaré con nuestro padre, diría Whis molesto. Ten cuidado con tus palabras, hermano, diría Mojito seriamente. Sidra golpearía con su codo a Mojito para ser discreto. Vería las 2 esferas de Goku a un lado. Nadie se había dado cuenta aún. Whis sigue sospechando de mí. No puedo llevarme ambas. Llamaría la atención, pensaría Mojito. Mojito señalaría una de las esferas. Esta desaparecería en un instante. Por favor que sea la correcta, pensaría Mojito. Hermano, ¿buscabas esto?, preguntaría Mojito al darle una de las esferas de Goku. Por Dios, al fin aparecen, diría Whis aliviado. Aún falta una, diría Bills. Fue la que vi. Quizás si buscamos las encontraremos, diría Mojito. Hermano, cuánto lo siento por acusarte, diría Whis apenado. No te preocupes, era inevitable, así que te entiendo, diría Mojito con simpatía. Minutos más tarde, la esfera de Goku caería del cielo, entraría por la ventana rompiendo los vidrios y llamando la atención de todos. Milk gritaría del susto, creía que fue un ataque. Goku llegaría al instante para ver qué pasaba. ¿Milk? ¿Está todo bien?, preguntaría Goku. Esa cosa entró por la ventana, me pregunto quién la habrá arrojado, diría Milk nerviosa. Goku tomaría la esfera, vería su rostro en ella. Oye, es como una foto, pero en una pelota, diría Goku. ¡Qué extraño! Goku recordaría que Mojito le había advertido que fue privado de sus recuerdos y poderes. Creía que de eso se trataba. Milk, saldré un momento, diría Goku seriamente. ¿A dónde vas?, preguntaría Milk. Goku saldría sin contestarle. Una vez fuera vería la esfera con atención. Seguramente aquí están mis recuerdos y poderes, diría Goku. La gran pregunta es, ¿cómo se usa? Goku acercaría la esfera a su rostro para verla con más detenimiento. De pronto la esfera comenzaría a brillar. Esta iría hasta su frente sin hacerle daño y se fundiría en su cabeza. ¿Qué está pasando?, diría Goku desconcertado. El ki de Goku comenzaría a aumentar gradualmente. Este gritaría liberando todo su poder. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue como si lo supiera hacer desde siempre. Luego se elevaría a lo alto del cielo. Siento un poder increíble, pero sigo sin recordar nada, diría Goku sintiendo como un gran poder recorría todo su cuerpo, pero aún así no recordaba nada de su pasado. Goku estaba presenciando su poder. Aunque no tuviera los recuerdos, había algo de instinto que lo hacía comprender cómo usar su poder. Goku se elevaría a lo alto del cielo y elevaría aún más su ki, hasta usar el Kaioken de manera intuitiva. Vaya, esto es como si sacrificara energía para tener más fuerza, pensaría Goku al ver sus manos. En un instante llegaría Vegeta. Había sentido el gran ki de Goku. ¡Kakaroto!, llamaría Vegeta asombrado. Vegeta, ¿por qué me dices Kakaroto?, preguntaría Goku.
Demonios, él no sabe que no uso su nombre terrícola, pensaría Vegeta. Oye, ¿vas a hablar o qué? Preguntaría Goku. ¿Por qué me llamas con ese nombre? Aún no has recuperado tu memoria, diría Vegeta seriamente. Veo que sabes algo, diría Goku. Ambos descenderían al suelo. Milk saldría corriendo. Se aterraría al ver los cabellos azules de Goku. Goku, ¿estás bien? Preguntaría Milk. Ahora que recuperé mis poderes, sí, pero no recuperaste tus recuerdos, diría Vegeta. Me gustaría que por un momento estén de mi lado y me digan qué está pasando, diría Goku. Ya sé que alguien que dice ser un dios me quitó mis recuerdos y poderes y los tiene amenazados. Díganme todo y lo derrotaré. Goku, cariño, no es tan así, diría Milk. ¿A qué te refieres? Preguntaría Goku confundido. Bills nunca nos amenazó, solo nos pidió el favor de ocultártelo, diría Vegeta. No es cierto, diría Goku molesto. Lo es, diría Milk. Goku, será mejor que sepas toda la verdad, aunque todo fue por nuestro bien, incluido el tuyo. No lo entiendo, diría Goku aún más confundido. Nuestros amigos harían pasar a Goku a su casa y con detalle le dirían todo lo que había pasado en el torneo del poder. Goku no podía creerlo. Todo era un castigo hacia él por su egoísmo. Aún así creía que el castigo no era justo. Bien, tendré que recuperar mis recuerdos, diría Goku. No seas tonto, si intentas algo, Bills te eliminará, diría Milk. Por favor, Goku, ya tienes tus poderes, solo quédate aquí y vive una vida normal. Vivir una mentira. Si a eso le llamas vivir, diría Goku furioso. Cielo santo, no puedo creer que me estés hablando en serio. Kakaroto, entiendo que te sientas molesto, pero si intentas algo, peligrarás a la Tierra, y eso no puedo permitirlo, diría Vegeta. ¿Eso significa que te opones a mí? Preguntaría Goku al levantarse con violencia. Goku, contrólate, diría Milk molesta. No te pases de listo conmigo. Aunque hayas recuperado tus poderes, no sabes usarlos como corresponde. Tus recuerdos no están contigo, advertía Vegeta. Si quieres evitar una paliza innecesaria, será mejor que te comportes. Yo creo que me tienes miedo, diría Goku. ¿Qué dijiste, insecto? Preguntaría Vegeta. Lo que oíste. Eres una gallina, diría Goku burlándose de Vegeta. Vamos afuera a ver qué tan valiente eres, diría Vegeta fuera de sí. Goku y Vegeta saldrían de la casa de Goku, se alejarían para buscar una zona donde poder pelear cómodamente. No puedo creerlo, solo piensan en pelear, diría Milk molesta. Mientras tanto, Whis y Bills buscarían la esfera de Goku faltante. No la encontraban por ninguna parte. Mojito y Sidra ya se habían retirado. No es posible, tiene que estar aquí, diría Bills. A no ser que Mojito se la haya llevado, diría Whis. ¿De qué hablas? Si tú mismo te disculpaste con él por acusarlo, todo porque te dio la esfera que encontró, diría Bills. ¿Qué tal si él es el responsable del intento de robo y me dio una esfera para librarse de culpas? Pensaría Whis, ya que sospechaba demasiado de su hermano. Revisa la Tierra, diría Bills seriamente. Whis usaría su báculo para visualizar la Tierra. No podía creer lo que veía. Goku y Vegeta estaban peleando. Ese desgraciado de Goku tiene su poder de nuevo, diría Whis molesto. ¡Imposible!, diría Bills fuera de sí. No puedo creerlo, ¿cómo llegó la esfera con sus poderes hasta la Tierra?, se preguntaría Whis. Tenías razón, se trataba de Mojito, diría Bills. Será mejor que vayamos hasta la Tierra. Whis y Bills irían cuanto antes hacia la Tierra, mientras que Goku y Vegeta continuaban con su intensa batalla. Solo que Vegeta presentaba cierta ventaja sobre Goku. El hecho de que Goku no tuviera sus recuerdos no dejaba usar su poder al máximo. Kakaroto, ya basta, solo te estás humillando, diría Vegeta, quien se veía íntegro en su postura. No era el caso de Goku, que estaba agitado, cansado y le costaba seguirle el ritmo. No te quieras pasar de listo conmigo, te acabaré solo para hacerme más fuerte, diría Goku decidido. Goku gritaría elevando su poder al máximo. Se lanzaría de nuevo hacia Vegeta. Llegaría con un golpe de puño, pero Vegeta lo esquivaría de lado. Luego Vegeta de un rodillazo en el pecho de Goku lo dejaría sin aliento. Goku caería de rodillas. Le costaba respirar. Deja de insistir, no soy tu enemigo, diría Vegeta seriamente. Menos cuando no estás completo. Vegeta se giraría dándole la espalda a Goku y comenzaría a alejarse lentamente. Vegeta, llamaría a Goku, pero Vegeta no se detenía.
Whis y Bills llegarían de golpe. Recién allí, Vegeta se detendría. ¿Quiénes son esos sujetos?, preguntaría Goku confundido. No puede ser, ¿por qué vinieron?, se preguntaría Vegeta aterrado. Goku, Vegeta, diría Bills seriamente. Señor Bills, ¿qué lo trae por aquí?, preguntaría Vegeta. Goku me trae aquí, diría Bills seriamente. Oye, llamaría Goku furioso. Bills le lanzaría una mirada asesina. Tú debes ser ese supuesto dios de la destrucción. Para tu información, soy Bills, el dios de la destrucción, diría Bills seriamente. Goku sin dudarlo se lanzaría hacia Bills. Ni siquiera había tenido la delicadeza de invitarlo a pelear. Llegaría con un golpe de puño que el dios de la destrucción sostendría con la punta de su dedo. Sí, recuperaste tus poderes, pero sigues siendo un mortal, diría Bills. Goku gritaría elevando su poder al máximo. De esta manera regresaría a transformarse en Super Saiyajin Blue. Bills tenía claro que se llevaría a cabo una pelea que no podía evitar. Goku, mira que te gusta hacer las cosas difíciles, diría Bills. Goku se lanzaría con todo hacia Bills. Lo atacaría con una serie de golpes a gran velocidad, pero el dios de la destrucción se desplazaría de lado a lado. Lograba así esquivar todos los ataques de Goku. No tiene caso. Sin sus recuerdos no puede desarrollar su potencial al máximo, diría Vegeta. Bills en un momento sujetaría a Goku de la muñeca y le aplicaría una dolorosa llave que torcería su brazo. Goku gritaría de dolor, no podría moverse. Si te tranquilizas, te soltaré, diría Bills. Te mataré, gritaría Goku. Goku usaría el Kaioken elevando su poder al máximo y lograría liberarse de Bills. No te he matado porque eres amigo de Zeno-sama, diría Bills al ponerse en guardia. Pero, cuando le explique lo que estás haciendo, de seguro lo entenderá. Bills en un instante llegaría a un lado de Goku, conectaría un ataque en sus costillas. Goku perdería la postura, por lo que quedaría encorvado y sin guardia. Rayos, golpea muy fuerte, diría Goku. Si sigues así me veré obligado a destruirte, diría Bills al crear una bola de Hakai y presentársela a Goku. Fue un placer conocerte. Bills lanzaría su bola de Hakai, pero Goku desaparecería en el momento justo. ¿Qué hizo?, se preguntaría Bills desconcertado. Goku estaba detrás de Bills. De un codazo en la nuca lo lanzaría lejos. No lo puedo creer, diría Vegeta asombrado. Goku expresaba una mirada que causaba terror en el mismo dios de la destrucción. ¡Ya verás!, gritaría Bills fuera de sí. Bills con su cola sujetaría a Goku del cuello, lo apretaría con fuerza, luego utilizaría el Saiyajin de bolsa de boxeo. Bills golpeaba a Goku con gran velocidad. Goku estaba en un grito solo por los ataques del dios de la destrucción. Con esto aprenderás a respetar, diría Bills seriamente. Bills golpearía a Goku en el pecho. El ataque había sido mortal. Perdería su forma Blue mientras tosía sangre. Bills soltaría a Goku y este caería de rodillas. Espero que con eso te tranquilices, diría Bills. Bills se alejaría de Goku, lo dejaría con vida, pero Goku se pondría en pie de nuevo. No te vayas, diría Goku. Vaya, con que eres persistente, diría Bills. Voy a darte la oportunidad de vivir, solo si desistes de seguir peleando. No, vete al diablo, diría Goku. Bills se mostraría furioso. La energía de Hakai brotaría alrededor de su cuerpo. Tú lo quisiste así, diría Bills. Bills llegaría a Goku con una patada en su pecho. Goku saldría despedido lejos. ¿Estás seguro de lo que hace?, preguntaría Whis. Recuerde que es amigo de Zeno-sama. Alguien logró darle la esfera de sus poderes y no logró darle sus recuerdos por poco, diría Bills. Zeno-sama lo entenderá a la perfección cuando le explique cómo pasaron las cosas. En ese momento Mojito estaba de regreso al planeta de Whis. El pez oráculo lo vería y se asustaría mucho. Oye, no puedes venir si Whis no está, diría el pez oráculo. Mojito señalaría al pez oráculo y este quedaría dormido. Tengo que apurarme, diría Mojito. Mojito con toda prisa buscaría la esfera de los recuerdos de Goku. Lograría encontrarla con facilidad. Veamos cómo está Goku, diría Mojito. El ángel al usar su báculo vería como Bills le estaba dando una paliza. ¡Demonios!, diría Mojito. Mojito tomaría la esfera de Goku y la lanzaría al espacio. Goku seguía batallando por sobrevivir.
Atacaba con todo a Bills, pero sus ataques eran inútiles. No llegaba a conectar un solo golpe en el dios de la destrucción. Ya me aburrí de esto. Mejor acabaré contigo, diría Bills. Espere, señor Bills, diría Vegeta. No me digas que vas a ayudarlo, diría Bills. No es eso, pero creo que ya aprendió su lección, diría Vegeta. Supongo que también quieres que te elimine a ti, diría Bills seriamente. Rayos, está más enojado de lo que pensaba, pensaría Vegeta. Goku estaba a nada de ser derrotado, hasta que la esfera con sus recuerdos llegaría a su frente. Había llegado volando a gran velocidad desde el planeta de Bills. Señor Bills, cuidado, advertía Whis. No es cierto, diría Bills furioso. ¡Hakai! El cuerpo de Goku se cubriría de energía de Hakai mientras que la esfera con sus recuerdos se fundía en su mente. Goku pondría los ojos en blanco y de un estallido de ki se liberaría de todo el Hakai. ¡No es cierto!, diría Bills entre dientes. Bills, diría Goku. Ya estoy de regreso. Aunque recuperes tus recuerdos y uses mejor tus poderes, no podrás derrotarme, diría Bills. Bills se lanzaría con todo hacia Goku. Trataría de apuñalarlo con su mano, pero Goku lo sujetaría de la muñeca en el momento justo. ¡No puede ser!, diría Bills aterrado. Energía blanquecina rodeaba el cuerpo de Goku. Estaba manifestando el Ultra Instinto. Goku golpearía fuertemente el pecho de Bills. El pecho le sonaría como si se le hubiesen roto varios de sus huesos y saldría despedido lejos. Bills se pondría en pie con dificultad. El ataque había sido letal. Solo tengo que resistir. Goku está muy dañado, diría Bills. Goku daría un paso al frente. Un importante dolor le recorría la pierna. Rayos, estoy muy herido, pensaría Goku, pero aún así no estaba dispuesto a rendirse por nada en el mundo. Goku y Bills se observarían mutuamente de manera desafiante. Goku era más poderoso que Bills en ese momento, pero también estaba en sus límites. Ambos se lanzarían el uno al otro chocando sus puños entre sí y comenzarían a intercambiar golpes. Señor Bills, señor Goku, llamaría Whis. Estamos algo ocupados, diría Bills. Incluso para Zeno-Osama, preguntaría Whis. Ambos detendrían la pelea. Notarían a Zeno-Osama en el cielo. ¡Zeno-Osama!, gritaría Bills aterrado y nervioso al ver a Zeno-Osama. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku recuperó sus recuerdos y poderes? ¿Cuál será el motivo de la visita de Zeno-Osama? Y también, ¿de qué lado se pondrá Zeno-Osama? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Amigos, espero que les haya gustado la recopilación de teorías y películas. Recuerden que si quieren ver más partes, películas y recopilaciones como esta, este video tiene que llegar a los 10.000 likes y muchos comentarios, y subiré más recopilaciones sin falta. Dejen su like, comenten y suscríbanse para más teorías. Nos vemos en un próximo video.